Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar para nuestro trabajo de investigación un caso de una empresa metalmecánica. Nuestro grupo 5, conformado por Cueto Mesa María Lourdes, Umayali Zabaleta Gerson Jordi, Tecén Vázquez Juan Alexis y Velázquez Yiquillén Jason Mesías. A continuación, presentaré un caso donde explicaremos primeramente el método simplex gráfico y el análisis de sensibilidad. En la empresa mecánica Celtelsa Perusac se deben producir dos tipos de componente uno y 2 para cumplir con una demanda específica de materiales. El componente tipo uno utiliza una cantidad mínima de 15 unidades de acero y 15 unidades de aluminio. El componente tipo 2 utiliza una cantidad mínima de 15 unidades de acero y 15 unidades de aluminio. Además, la producción total de ambos componentes no debe exceder cierto tiempo de fabricación. La empresa dispone de un máximo de 40 horas de producción, con 3 horas necesarias para cada componente tipo uno y 2 horas para cada componente tipo 2. También se debe tener en consideración que la empresa tiene un espacio de almacenamiento limitado. Cada componente tipo uno ocupa 2 unidades de espacio, ¿no? Los componentes están compuestos de la siguiente manera. El componente uno tiene uno de acero en unidades, el aluminio 5 y el costo por producir el tipo uno es de $10. Ahora, para el tipo 2 de igual forma, está compuesto de 5 unidades de acero, uno de aluminio y el costo de producción es de $30. Ahora, en la variable de decisión, el X sería la cantidad de componentes del tipo uno y la cantidad de componentes del tipo 2. Y lo que queremos minimizar es el costo, por lo que vamos a minimizar las cantidades de producción, tanto por el componente uno como para el componente 2, para cubrir las necesidades con un costo mínimo. La función objetivo sería z es igual a 10x más 30y. Del planteamiento del problema también sacamos las restricciones, que serían x más 5y mayor o igual que 15, 5x más y mayor o igual que 15, 3x más 2y menor o igual que 40, 2x más 3y menor o igual que 40, ¿no? Y como siempre tenemos también el principio de no negatividad, o sea que x y y deben ser mayor o igual que 0, ¿no? Ahora, para el método simplex, representaríamos lo que es el objetivo de las restricciones. Vamos a aumentar las variables de holgura, ¿no? Las mismas que van a ser de las mismas cantidades de restricciones, ¿no? Es decir, que para esto vamos a tener 4 variables de holgura. Para ello, representamos nuestra tabulación, ¿no? Y bueno, vamos a hallar primero nuestra columna pivote. Para ello, miramos en el Z el valor más negativo, ¿no? Nuestra columna pivote, para ello miraríamos que en el Z el valor más negativo va a ser nuestra columna pivote y nuestra fila pivote estaría representada por una de las soluciones que vamos a dividir entre el valor de las columnas pivote, sacando todos los valores. El menor valor que tiene que ser distinto a cero es el que vamos a elegir para el caso de la primera tabla. Entonces, para la primera tabla, la fila pivote va a ser 3. ¿Qué sería el menor valor? La restricción de la columna pivote con la fila pivote nos da nuestro elemento pivote. Este elemento pivote, para hacer la siguiente tabla donde se ubique el elemento pivote, es la columna donde va a entrar la fila pivote. Y así sucesivamente hacemos la siguiente tabla. Ahora, para hallar la siguiente tabla, siempre se debe tener en consideración que mi elemento pivote debe quedar en 1. Es decir, que si tenemos que dividir entre el mismo valor por todos los elementos que están dentro de esa fila donde el elemento pivote, y así sucesivamente hasta que finalmente el z no tenga valor negativo, y una vez que no tenga valores negativos el z no tenga ningún valor negativo, ¿no? Sería nuestra solución óptima. Con el método simplex, hallamos que minimizando el x y el y, ¿no? X valdría 2.5, y valdría 2.5, y esto haría una aproximación de 3 para cada uno, y el z quedándose con 100, ¿no? Es decir, que si va a tener que hacer 2.5 de elementos tipo uno y 2.5 de elementos tipo 2. Esta minimización que se hace para reducir los costos, lo mínimo, ¿no? Y esto daría un valor de $100 por producción, ¿no? Ahora, para el método gráfico, para cada restricción la representaríamos con una tabla.
para cada uno, ¿no? En donde la vamos a convertir a igualdades. Y reemplazamos primero y suponiendo que y valga 0, x vale 0, x nos saldría 3. Y por el contrario, cuando x vale 0 y y nos saldría 15. Con esta forma, de esta forma vamos a hallar que las cuatro restricciones con el objetivo de encontrar el par ordenado. Y este par ordenado la representamos gráficamente para poder hallar la región factible, ¿no? Una vez que hallamos la región factible, encontramos que hay cuatro puntos que serían el A, B, C y D. Ya cuando identificamos los valores A, B, C y D, nos preguntamos cómo hallar el par ordenado, ¿no? Y vemos que hallemos el par ordenado porque están representados dentro de la gráfica. Entonces, por ejemplo, el punto A y el punto C son dos rectas interceptadas, ¿no? Entonces, para hallar las intercepciones, lo primero que tendríamos que hacer, en el caso del punto A, lo que se ha tenido que multiplicar por -5, ¿no? En el caso del punto A, ¿no? En la ecuación inferior, haciendo que y desaparezca y solamente nos quede x para poder hallar la igualdad. Nos saldría el valor de x y luego el valor de y, teniendo que x valdría 2.5 y y 2.5. De la misma forma se trabajaría el punto C. Ahora, teniendo estos valores, nos saldría que el costo A, ¿no? Sería 100, la del punto B sería 450, la del punto C 483.3 y la del punto D sucesivamente 103.3. De estos valores, como nos pide minimizar, vamos a agarrar el menor costo posible, que en este caso sería el 100. De esa forma es como el método gráfico se halla, y es que se tiene que fabricar 2.5 de componente tipo 1 y 2.5 de componente tipo 2 para que nos dé un costo de 100. Nos pasaremos al análisis de sensibilidad, ¿no? En donde lo único que vamos a variar en este caso es en una unidad a la primera restricción, ¿no? El valor nos saldría 16. Después de esto vamos a tener que minimizar, hacer lo mismo que hicimos en el método gráfico, el mismo procedimiento. Lo único que cambiaría es que cuando llevemos el par ordenado de A y el par ordenado de C, en A, X nos saldría 2.45 y en Y 2.71. En C nos saldría 15 y en X 3.3. ¿No? Reemplazando estos valores en la tabla, nos saldría que el punto A tiene un costo de $105.8. Es decir, que el análisis de sensibilidad nos indicaría que si yo agrego una sola unidad, haría que se incremente el costo. Y ya no sean $100, sino que sean $105.8. Y así sucesivamente con los demás puntos.